Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Ensueños Floristería. Contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas tardes. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. Este día jueves 16 de diciembre del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre la música ecuatoriana, vamos a hablar sobre el pasillo ecuatoriano, en razón que el día 14, es decir, el día martes pasado, la ONU, a través de la UNESCO, que es la de Educación, la Ciencia y la Cultura, lo declaró al pasillo ecuatoriano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para hablar de este importante tema, de este tema que nos saca de esa cotidianidad de la política, la economía, de los escándalos y algunos sinsabores, queremos dar un cordial saludo al señor Jorge Oviedo Jaramillo. Él es compositor, director ecuatoriano y docente. Jorge, muchas gracias por aceptar este diálogo. Quisiera, para ambientar y para contextualizar un poco, que usted dijera ¿quién es Jorge Oviedo para ir ubicando, ahí entrando en materia ya de la música y del pasillo? Jorge, buenas tardes, muchas gracias. Hola Fernando, buenas tardes, gracias por la invitación. Le mencionaba, yo soy un músico ecuatoriano con 30 años de labor, de trabajo ininterrumpido. Le mencionaba que he trabajado dentro de la ejecución instrumental, de la composición y de la dirección orquestal. Obviamente estas actividades han sido alternadas o de la mano paralelamente con el trabajo de docencia, de enseñanza en diferentes instituciones y también a cuenta personal, a cuenta privada. Muchísimas gracias. Le hacía esa pregunta simplemente para que nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, sepan con quién estamos hablando y que usted es un conocedor, un experto, un profesional en la materia de la composición y de la música. Ahora sí, entremos a hablar. La UNESCO el día martes pasado, 14 de diciembre, como he dicho, declaró al pasillo ecuatoriano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El pasillo ecuatoriano también se celebra en nuestro país su día clásico el 14 de diciembre en razón del reconocimiento de la fecha de nacimiento de un cultor de la música del pasillo, que es Julio Jaramillo. Para comenzar, ¿qué piensa usted? ¿Qué le parece esta decisión de la UNESCO de declarar al pasillo ecuatoriano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, Jorge? Fernando, me parece que es loable este galardón que hemos recibido como país. Obviamente somos el país postulante, pero yo sí quisiera insistir en una reflexión, que este premio, este reconocimiento a la importancia del pasillo, ahora ya para la humanidad, debería ser asumida con una entereza y una responsabilidad, diría yo, muy grande, muy fuerte por parte del Estado, porque básicamente no sirve de nada tener una presea colgada en algún lugar del estandarte o del pecho o de algún lugar imaginario, si es que no vamos a darle garantías a este género para que pueda desarrollarse, circular, cada vez ser más común al denominador de la población. Me parece interesante, como les digo, este reconocimiento. Sin embargo, no me parece que sea enteramente satisfactorio cómo funcionan las cuestiones en cuanto a la difusión del pasillo. Yo le puedo mencionar el vallenato, el fado, el tango, el merengue, han sido también géneros reconocidos con este mismo galardón, pero en sus países originarios, en Colombia, en Argentina, en República Dominicana, usted se sube a un bus, a una guagua, a una ruta, y todo el mundo está escuchando eso durante todo el tiempo, o durante una buena porción del tiempo, durante las transmisiones de radio. Jorge, justamente más adelante vamos a hablar, porque no queremos simplemente que nos cuelguen un pergamino y nos olvidemos. Sí, no, esa no es la idea, esa no es la razón de esa cosa. Pero vayamos, el género musical bailable, así
aparece, dice, en Ecuador en el siglo XIX durante las gestas independentistas, y se fusiona con algunos ritmos ecuatorianos como el yarabí y también con el vals europeo. ¿Ese es el origen? ¿Usted está de acuerdo con ese origen del pasillo ecuatoriano, Jorge? Sí, sí, o sea, creo que se ha investigado bastante sobre esto, se ha hablado, creo que es suficiente sobre eso. Hay estudios muy importantes de diferentes investigadores, musicólogos que siguen arrojando esta respuesta, esta idea del mestizaje, de esta imbricación de géneros y sonoridades, tanto europeas como andinas, y también esta cercanía con el género, como su origen en Colombia, ¿no? Es un género que nos hermana, que lo compartimos con Colombia. Pero está claro que viene su origen desde el vals europeo y en la mezcla, en la hibridación de culturas se va adecuando a ciertas necesidades y obviamente se vuelve una cuestión ya endémica de nuestro país, ¿no? Jorge, la UNESCO también dice que las letras evocan el amor, evocan la pena, la familia, la patria y la vida diaria de los ecuatorianos. ¿Es así la letra, el contenido de nuestros pasillos? Sí, Fernando, yo creo que el género del pasillo ha sido tan noble que ha permitido a los creadores, sí, a los compositores y a los letristas cantarle al amor, cantarle al desamor, cantarle al despecho, al engaño, inclusive para consignas políticas, hay pasillos importantes, hay con contenido mucho más social, mucho más profundo, tanto de los pasillos de antaño como los pasillos contemporáneos. Es un género que ha permitido la expresión, diría yo, libre y clara, frontal de muchos creadores. O sea, en cuanto al contenido es bastante dúctil, digamos, ¿no? En cuanto al pasillo. Pero pasillo significa paso, un paso lento, el nombre, de ahí viene el pasillo. Sí, es un baile, inicialmente fue un baile de pasos cortos, de pasos muy cortitos, que además ¿cómo le puedo decir? Es un continuo, un constante en diferentes lugares del mundo, pero aquí fue adaptado a ciertas necesidades y sonoridades propias de nuestra naturaleza, de nuestra región, de Latinoamérica como tal, de la sierra, sobre todo con unas particularidades que lo diferencian del pasillo costeño, por ejemplo. Sí, justamente porque hay algunas matices, algunas variaciones entre el pasillo serrano y el pasillo costeño. ¿Cuándo se dejó de bailar en Ecuador el pasillo, Jorge? Yo creo que cuando se volvió un poco más profundo, es decir, si usted mira en la historia, el primer pasillo que nos cuentan los investigadores, tiene datos de este pasillo, es el pasillo Los Bandidos de Aparicio Córdoba. Y este era un pasillo de baile, básicamente, un pasillo de salón, para bailarlo en el salón, en las fiestas de la clase media, media alta. Cuando el pasillo se dota de letras, se imbuye de letra y esta letra cada vez es más reflexiva, más profunda, va bajando la velocidad y se va más bien prestando atención a la expresión del poema como tal. Obviamente esto va de la mano del aparecimiento y la cercanía, el empoderamiento de este género por grandes cultores de las letras del país. Entonces yo creo que ahí el pasillo deja de ser, o pasa de ser, se modifica, no sé si deja de ser, se modifica de ser una cuestión para la fiesta a una cuestión más de reflexión, a una cuestión más de sentimiento y de canto, o sea, necesitado de ser cantado y expresado a través de la voz de alguien. Jorge, ¿el pasillo ecuatoriano identifica al Ecuador? ¿Es la música que identifica a los ecuatorianos? Yo creo que sí, o sea, me parece que es un género muy representativo del país. Sin embargo, me parece que hay otros géneros que podrían ser inclusive más representativos que el pasillo, pero el pasillo ha logrado, como le mencionaba hace un momento Fernando, presentar la posibilidad de que los cantautores, los creadores se expresen a través de este género de variadas formas, de diversas formas. El pasillo ha sido cercano a experimentos electrónicos, a experimentos del jazz, a experimentos cercanos al folclore, es decir, ha permitido que fundirse, fusionarse con otras lógicas y quizá eso ha hecho que el pasillo se convierta en un género, ¿cómo le puedo decir? Común, que nos identifique al común de los ecuatorianos. Sin embargo, no hay que olvidar que la gran mayoría de la población no escucha estos pasillos de antaño ni estos pasillos con profundas letras y letras de grandes poetas. Más bien se decanta por el pasillo rocolero, por el pasillo de la chicha como tal. Entonces hay que tener claridad en eso, ¿no? Si bien es cierto, es un género que nos identifica,
también hay que estar claros que ciertas derivaciones del pasillo, ciertas especificaciones del pasillo también corresponden a una situación eh, cercana a ciertos grupos sociales. Eh, En todo caso, Jorge, el pasillo ahora va teniendo nuevos matices, está adaptándose a otros instrumentos, pero hay que decir, ¿cómo hacer para que los jóvenes, las nuevas generaciones, se identifiquen con el pasillo, busquen un poco acercarse al pasillo, sin dejar obviamente de escuchar la música moderna, la música de eso, pero un poco de identidad, un poco de acercamiento, un poco de comunidad con la música ecuatoriana, en este caso con el pasillo, Jorge? Bueno, yo tengo algunas lecturas y algunas ideas al respecto. O sea, me parece que se podría pensar en generar, por ejemplo, para las escuelas, hablo de los iniciales, ¿no? De los pequeñitos, canciones infantiles cercanas a estos géneros. Es decir, los compositores podríamos trabajar a través de políticas de Estado, fondos, financiamiento, productos sonoros, productos musicales que se adapten a las necesidades y temáticas de los niños. Desde ahí empezaríamos un poco a llevar a los niños a esta realidad sonora. Es un poco lo que ha pasado en el resto de países del mundo, no es un invento nuevo ni una idea que sea muy innovadora, por un lado. Por otro lado, me parece que los jóvenes, la población de la que usted menciona, Fernando, no tienen acceso a este tipo de música porque obviamente las empresas radiales, los medios de comunicación, transmiten música ecuatoriana en el horario habitual de las 4 de la mañana. Entonces, a no ser que estés trasnochado o tengas un trabajo de guardia de seguridad, tienes acceso a ese tipo de música. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué reconocimiento estamos hablando si los medios, la televisión, la radio, los medios impresos, todo este conglomerado de instancias que forman parte de la comunicación no le prestan atención a la música ecuatoriana, ¿no? Entonces, me parece que es un motivo de reflexión. Es un doble discurso que manejan los grandes medios de comunicación, Jorge. Y es más, pasan esa música ecuatoriana simplemente obligados por la ley de comunicación Totalmente. que determina, pero ellos lo ponen aisladamente y se llenan la boca muchos hablando de nacionalismo, hablando mucho del Ecuador, hablando mucho de la patria. En todo caso, Jorge, el pasillo es un poema musical, pero es un poema triste también, como dice un amigo que nos está escuchando, Manolo Palacios. Yo creo que es un poco relativo eso, ¿no? Me parece que si bien es cierto, un gran porcentaje de la creación de pasillos está enfocada en esta lógica de tristeza, por llamarlo de alguna manera, también existe otro gran porcentaje de pasillos, inclusive los pasillos contemporáneos, me atrevería a mencionar, que no tienen obligatoriamente ese sesgo ni esa inclinación. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, un compositor muy reconocido actualmente que es Alex Alvear. Les sugiero escuchar música de Alex Alvear. Para nada es triste, para nada es desamor, despecho, no sé, no hay crónica roja atrás. Por ejemplo, si ustedes escuchan El Pasillo Soñando con Quito, es un poema, es una cuestión emotiva de lo que Alex tiene en su cabeza como un recordatorio de la ciudad cuando le estuvo viviendo fuera. Hay muchos otros ejemplos que se podrían citar. Obviamente no es una música para ponerlo en una disco y bailar. O sea, obviamente no es ese el contexto. En todo caso, yo no sé, usted como estudioso, como maestro, como compositor, como director, ¿por qué no nos recuerda compositores e intérpretes icónicos de nuestro país, del pasillo? Bueno, hablamos de Carlota Jaramillo, de Julio Jaramillo, hablamos de un poco de gente, pero un poco más atrás, los compositores, aquellos que hicieron del pasillo unos verdaderos poemas. Chuta, me pone difícil porque son muchos nombres y en el medio puedo pecar obviando y no mencionando importantes nombres. Pero yo le menciono lo más cercano a mi memoria es, por ejemplo, lo más querido en mi cabeza es la figura del Potolo Valencia, de Luis Alberto Valencia. La famosa segunda voz del dúo Benítez Valencia. Para mí es un cantante icónico, representativo, yo diría el mejor cantante que ha arrojado el país como tal, y no solamente cercano a la música ecuatoriana, ¿no? Con un repertorio muy amplio, muy vasto y una capacidad interpretativa realmente asombrosa. Usted mencionaba Carlota Jaramillo, pariente de mi mamá, de alguna manera, prima cercana de mamá.
tenemos la presencia de los dúos famosos, ¿no? Ahí está el dúo de los Ibáñez, tenemos también el dúo de las hermanas Mendoza Suasti, tenemos el dúo de los hermanos Viñas Naranjo. Un poco más hacia la actualidad podríamos mencionar quizá a los hermanos Núñez. Me atrevería yo a mencionar como figuras importantísimas actuales en cuanto a la búsqueda y la puesta en valor de la música ecuatoriana, a guitarristas como Julio Andrade, que me parece que es de los baluartes que defienden y guardan, preservan la escuela quiteña de la guitarra. Tenemos cantantes como María Tejada, tenemos cantantes como Margarita Lazo, que hacen su papel, su empeño, su esfuerzo máximo está enfocado en mantener la música ecuatoriana vigente, renovada y obviamente con proyección a futuro. ¿Y letras? ¿Y letras? compositores? Tenemos ahí geniales personajes. Tenemos a Rosario Sansores, tenemos a cultores de la música ecuatoriana como el mismo Francisco Paredes de Rara, que tenía además el talento para escribir más allá, ¿no? Tenemos textos de los poetas decapitados, tenemos textos del mismo Jorge Enrique Adún, que han sido musicalizados actualmente por creadores contemporáneos. Hay una playa de creadores de letras y de música que es importante revisarlos y un poco acercarnos a esa realidad. Actualmente nuestros compositores, nuestros intérpretes, nuestros músicos, sí están preocupados, sí están trabajando, cultivando la música ecuatoriana y sobre todo el pasillo, Jorge. Y yo creo que sí, me debo considerar dentro de este grupo humano que usted está mencionando, y yo tengo creaciones, mi interés está muy cercano a la música ecuatoriana. Si bien es cierto, no nos dedicamos el 100% de nuestro tiempo a escribir pasillos, a escribir San Juanes, o a escribir yarabíes, o a escribir tonadas, pero tenemos una cercanía y en la música que cada uno va haciendo dentro del jazz, del pop, del académico, imbuimos, nos mezclamos con este tipo de herencias, con este tipo de legados. Puntualmente le mencionaría, por ejemplo, Leonardo Cárdenas, es un compositor muy importante, compositor leojano que tiene bastante música ecuatoriana. Le podría mencionar este compañero de escenario que es Alex Alvear, que le mencionaba hace un momento, el mismo Julio Andrade, el guitarrista que le mencionaba también hace un momento. El maestro Julio Bueno tiene cosas también interesantes. El maestro Paco Godoy no ha dejado de crear. No sé si me estoy olvidando de nombres importantes, pero me refiero a que hay un interés denodado de muchos de nosotros, de muchos colegas, por no abandonar esta idea, por no abandonar el legado y por seguir insistiendo, renovándolo, dotándolo de nuevos colores, nuevas posibilidades. Jorge, ¿cómo blindar al pasillo y a la música ecuatoriana de la culturización, de esa globalización que nos va penetrando por todo lado? Perdone por insistir en esto, Fernando. Por ejemplo, hay producciones para irnos cerquita, producciones colombianas puntualmente, por ejemplo, de cumbias. A pesar de ser cumbia, a pesar de ser un género tradicional, a pesar de ser un género que viene de siglos anteriores, ha recibido el soporte de la industria cultural de su país y ha recibido fondos para poder generar el soporte de la creación nueva. Y obviamente cuando uno escucha estas producciones, hay producciones de cumbias que se mezclan, que se fusionan con el jazz, que se mezclan y se fusionan con músicas del mundo, que incluyen otras sonoridades, otros instrumentos que no están encadenados solamente al requinto o al acordeón vallenato, para hacer la analogía con el género. Es decir, la posibilidad de mezclarnos con otras sonoridades del mundo creo que es una posibilidad cierta, yo diría no nueva, no innovadora, porque ya se ha dado en otros lados del mundo, de poder mostrarle a la gente que viene atrás, a los jóvenes, que existe una producción interesante, que no tenemos que relacionar el pasillo o con el alcohol, o con la cantina, o con los viejos, o con una clase social humillada, para nada. No, tenemos que quitarle esa condición vergonzante al género y elevarlo a lo que es un género representativo de nuestro país. Claro, salirse de ese estigma de que creer que por ser popular es de los pobres. No, no, no. Ser popular significa que abarca a toda una sociedad, que abarca a todo un pueblo. Vayamos terminando y vayamos por el comienzo, aquello que usted decía. Este título, este galardón, este pergamino, esta medalla, no es para colgar en el Palacio, para colgar en el Ministerio de Cultura, en el Instituto de Patrimonio, sino para impulsar, para recrear la música nacional y el pasillo. Existe un museo del pasillo aquí en Quito, en el centro histórico. Existe, dice, una escuela del pasillo. Pero ¿qué hacer? Usted como músico, usted como docente, ¿qué hacer
para que el gobierno se sienta motivado a hacer algo por la cultura y por la música y por el pasillo para que las nuevas generaciones se interesen por esta música? Algunos puntos de vista ahí, Fernando. Creo que debería ser un esfuerzo conjunto de diferentes instancias. De la academia, es decir, los conservatorios, las sinfónicas, las universidades en donde se imparte música, y porque me refería a las sinfónicas porque son entidades que circulan música, deberían incluir en sus mallas y en sus programas una franja más interesante de música ecuatoriana. Creo que podría ser una acción concreta y creo que palpable a corto plazo. Por otro lado, me parece que desde el Estado está obligado a recibir este reconocimiento de la UNESCO en generar proyectos, planes, programas que permitan el afianzamiento de este género. ¿A qué me refiero con esto? Deberían enfocarse los esfuerzos para tener un repositorio del pasillo desde la época republicana hasta nuestros días, para que los nuevos creadores, la gente curiosa, los investigadores, los jóvenes tengan a dónde acceder, a dónde acercarse, para poder escuchar lo que se hacía antes, lo que se hace hoy, cuáles son las nuevas propuestas, las nuevas vertientes. Esto significa una erogación de presupuesto, esto significa un compromiso del Estado con la cultura, que lo siento, pero no creo que suceda. No es un gobierno directamente comprometido con cuestiones sociales, así que yo dudo mucho que suceda eso. Sin embargo, es la obligación, ¿no? UNESCO obliga a eso, si no, simplemente el galardón lo puedes perder. Y para terminar, que los medios de comunicación no sean doble rastrero, pues. Si hablan del país, si le quieren al Ecuador, pues ahí está la oportunidad de difundir nuestra música, de difundir nuestras letras, de difundir a nuestros cultores. Jorge, con eso terminamos. Sí, señor, le decía que los esfuerzos deben venir de diferentes instancias y creo que una instancia fundamental es la prensa. Que los comunicadores, las personas que trabajan en esta programación de las parrillas musicales tengan un poco más de apertura y un poco más de cuidado, de investigación sobre las producciones que se están dando en el país. Es cuestión de buscar un tiempito, darse un tiempito extra, buscar en el YouTube, llamar, preguntar, conseguir información. Desde el lado del Ministerio de Cultura me parece que sería fundamental, y del Instituto de Patrimonio, la generación de fondos para el sostenimiento de la creación del pasillo como tal, para como creadores poder presentar productos de alta calidad que puedan competir con otros productos del mundo y obviamente empezar a circular. Lo que pasó con el fado en Portugal, lo que pasó con el merengue en República Dominicana, le vuelvo a mencionar, fue un vuelo, recibieron un aporte importante de sus países y obviamente ahora el fado es conocido en todo el mundo, al igual que los otros géneros que le he mencionado. Muy bien, en estas Navidades, en este año viejo y año nuevo, pues, a volver por la música ecuatoriana, a volver por nuestros intérpretes e impulsar a nuevos cultores, porque dicen que hay escuelas de música, pues ahí se podrá incluir también algo de la música nacional. Jorge, le agradezco infinitamente por el tiempo y por sus conceptos. Buenas tardes. A la orden, Fernando, un gusto, pase bien. Muy amables, señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico, haciendo homenaje al pasillo ecuatoriano y diciendo al gobierno que no cuelgue el pergamino en el palacio, sino haga circular con inversión y con política pública. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.